Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy vamos a preparar un plato clásico argentino de bodegón, ñoquis de papa al ascarparo, una alternativa diferente y muy rica para acompañar los ñoquis del 29. Para preparar esta salsa se van a necesitar 500 gramos de tomates, 1 o 2 dientes de ajo, tomillo y laurel, un poco de caldo, 100 gramos de panceta ahumada y 100 gramos de jamón cocido. También 2 o 3 cebollas de verdeo, 400 gramos de crema de leche, sal y pimienta para condimentar. Esta salsa, bastante antigua, se ha instalado como un clásico en Argentina, para acompañar los ñoquis o cualquier tipo de pasta. Seguramente hay diferentes versiones, pero es una norma que todas deben incluir una salsa de tomates, que puede ser preparada de diferentes maneras. En esta versión, la salsa de tomates es bastante sencilla. Se cortan los tomates en trocitos pequeños. Luego los ajos, que deberán picarse muy finamente. Se ponen en una sartén y se agrega un poco de aceite de oliva, unas 2 o 3 cucharadas. Y una vez que se calentó el aceite, se dejan freír unos segundos sin dejar que se doren. Se agregan entonces los tomates cortaditos y se condimenta con sal y pimienta negra molida. Se agrega también el laurel y el tomillo y por último el caldo, más o menos una cuarta taza. Se cubre y se deja cocinar sobre fuego bajo durante 10 minutos nada más. Para los ñoquis de papas vamos a necesitar, para 4 porciones, medio kilo de papas, 200 gramos de harina, un huevo y 50 gramos de queso reggianito rallado fino. Se ponen en una olla las papas con la piel y se agrega agua fría hasta cubrirlas. Y se agrega también media cucharada de sal gruesa para que impida que la piel de las papas se abra durante la cocción. Se dejan hervir durante 30 o 40 minutos. Comprobamos la cocción pinchándolas con un palillo. Una vez cocidas, se dejan enfriar un poco para poder manipularlas y se les retira la piel. Sobre la mesa se esparce bien la harina y sobre esta se distribuyen las papas, previamente pisadas o pasándolas por un prensapapas. Se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada. Se agrega el huevo y el queso rallado. Se mezcla todo muy bien y se amasa suavemente para unir los ingredientes y compactar la masa. Se debe evitar amasar demasiado. Una vez incorporado todo, ya está lista. Se cortan porciones de masa y se forma un cordón. Luego se corta en porciones y se espolvorean con harina para cubrir con esta la parte del corte.
Luego se forman los ñoquis pasándolos por la ñoquera. Una vez listos, se pone a hervir el agua y se prepara la segunda parte de la salsa Scarparo. Se cortan las cebollas de verdeo, y se reservan. Se corta también la panceta en tiras o lardones y se ponen a dorar en una sartén sobre fuego medio. Se agregan las cebollas de verdeo cortaditas y mientras se van cocinando junto con la panceta, se corta en tiritas las fetas de jamón y se agregan también a la sartén. A esto se le une la salsa de tomates que preparamos antes. Se añade por último la crema de leche y se condimenta con sal y pimienta. Se deja hervir un instante mientras se cocinan los ñoquis en una olla con abundante agua hirviendo con un poco de sal. A medida que van flotando en la superficie, se retiran y se ponen en la sartén con la salsa. Se mezclan muy bien y se sirven inmediatamente. Y a disfrutar de este rico plato de ñoquis al Scarparo. Espero que les haya gustado la receta, comenten qué les pareció o si ya la conocían, y no se olviden de poner un billete debajo del plato de ñoquis este 29 como manda la tradición. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.